Dice así: Oye, oh Dios, mi clamor, atiende a mi oración, desde los confines de la tierra te invoco. Cuando mi corazón desmaya, condúceme a la roca que es más alta que yo. Porque tú has sido refugio para mí, torre fuerte frente al enemigo. Que more yo en la tienda para siempre y me abrigue en el refugio de tus alas, Sela. Porque tú, oh Dios, has escuchado mis votos, tú me has dado la heredad de los que temen tu nombre. Tú añadirás días a los días del rey. Sus años serán como muchas generaciones, él reinará para siempre delante de Dios. Concédele misericordia y fidelidad para que lo guarde. Así cantaré alabanzas a tu nombre para siempre, cumpliendo mis votos día tras día. Esa es palabra del Señor, hermanos. No, aquí ya pues son las 8 de la mañana desde California. Es el último día del mes de agosto, 31 de agosto del año 2025. Y vamos a hacer una oración. Acompáñeme usted allí donde está para hacer una oración. Oremos. Padre, gracias por tu amor y por tu misericordia en esta mañana. Que cuando se predique tu palabra, Señor, tu Espíritu Santo, llegue a tu palabra en el nombre de Jesucristo a quienes escuchan y que les sea de bendición de una forma increíble. Padre Santo, gracias por tu amor. Oramos así en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces, el tema de hoy es Dios castiga a Israel por la idolatría. ¿No? Dios castiga a Israel por la idolatría. Este es el tema. Voy a poner aquí, Dios castiga a Israel por la idolatría. Y bien, vamos a entonces a abrir la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 32. Vamos a abrir Biblia en Éxodo capítulo 32. Vamos a leer del versículo 30 hasta el 35. ¿Ok? Éxodo capítulo 32 del versículo 30 hasta el 35. Éxodo 32 del 30 al 35, dice así la palabra del Señor. Dice, y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, vosotros habéis cometido un gran pecado, y yo ahora voy a subir al Señor. Quizá pueda hacer expiación por vuestro pecado. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado, se ha hecho un Dios de oro. Pero ahora, si es tu voluntad, perdona su pecado. Y si no, bórrame del libro que has escrito. Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré de mi libro. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde te he dicho, he aquí mi ángel irá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. Y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Esa es palabra de Dios. Eh,
Este es un tema muy interesante porque este va a ser el tema que vamos a tratar hoy y vamos a ver también eh, cómo nosotros, cómo es el beneficio, cómo podemos aplicar para hoy en día, en pleno siglo XXI. Esto fue escrito hace más de que 4000 años. Vamos a abrir la Biblia entonces en el libro de Hebreos, en el capítulo 3. Hebreos, vamos a abrir la Biblia en el capítulo 3. Y vamos a leer los versículos del 16 hasta el 18. Hebreos 3. Vamos a ver dónde está. Hebreos 4, 3. Del 16 al 18. Vamos a ver, lo voy a poner aquí. Ahí está. Hebreos 3 dice así la palabra de Dios. Ok, dice, porque quienes habiendo oído le provocaron, dice el autor Hebreos. ¿Acaso no fueron todos los que salieron de Egipto guiados por Moisés? Mire, está hablando de el pueblo de Israel, el texto que hemos leído. Y dice, ¿y con quienes se indignó por 40 años? Mire, por 40 años, que fue todo el tiempo que el pueblo de Israel estuvo vagando por el desierto hasta que llega a la tierra prometida. Dice, ¿no fue con aquellos que pecaron cuyos cuerpos cayeron en el desierto? Fíjese, ¿quiénes son ellos? El pueblo de Israel. Dice, ¿y a quienes juró que no entrarán en su reposo, sino a los que fueron desobedientes? Tenga eso en mente. Está hablando el libro de Hebreos justamente, ¿no? Del pueblo de Israel. En el segundo capítulo, que está en el capítulo 4, vamos a leer en el versículo 1 y 2 de Hebreos 4, 1 y 2, dice, por tanto, dice, temamos no sea que permaneciendo aún en la promesa de entrar en su reposo, esto está escribiendo a los cristianos, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. En ese tiempo el cristianismo no estaba recién creciendo, no era un cristianismo numeroso que hoy en día hay como 2 billones de cristianos a través del mundo, a nivel mundial, ¿no? En ese tiempo eran mucho menos, pero ya había aquellos que, aunque se llamaban cristianos, no eran cristianos. Como dice Juan en su primera carta, dice, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Bueno, hoy en día hay 2 billones que se llaman cristianos. Hoy día el Señor, por ejemplo, muchos están en sus templos, iglesias, denominaciones o sectas, ¿no? Ah, eh, alabando al Dios y muchos de ellos inclusive tienen tal vez doctrinas que no van de acuerdo a la doctrina ortodoxa de la iglesia, pero en su conciencia ellos están en sus reuniones. La pregunta es cuántos de ellos entraron o están en el reposo verdadero de Dios. Vamos a ver a qué se refiere. Versículo 3. Porque los que hemos creído, o sea, en Cristo Jesús, todo lo que hemos creído en Jesucristo, entramos en ese reposo. O sea, el reposo es Jesucristo. Los que hemos creído estamos en el reposo. Y dice eh, en el mismo capítulo 4 de Hebreos, versículo 7 dice, perdón, 6 dice, por tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en él, o sea, en el reposo, aquellos a quienes antes se les anunció, ¿quiénes son aquellos a quienes antes se les anunció? Al pueblo de Israel. Okay, el pueblo de Israel. Dice, la buena nueva es el Evangelio, no entraron, ¿por qué? Por causa de su desobediencia. O sea, el autor de Hebreos, escuche bien eso,
está haciendo un paralelo, ¿ok? Entre lo que pasó al pueblo de Israel con la iglesia de hoy. O sea, para el autor de Hebreos, lo que pasó a los israelitas puede pasar con nosotros. Es más, va a pasar. Porque recuerda que dice Jesús, no todo el que me dice Señor o me llame o me clame entrará al reino de los cielos, sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí mismo lo dice. Eh, y dice el versículo 7, Dios fija un día hoy diciendo, por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si oís hoy su voz, o sea, el tiempo del nuevo pacto, no endurezcan vuestros corazones. ¿Ok? No endurezcan vuestros corazones. Bien, entonces vamos a ver de que en el versículo 11 del mismo capítulo dice algo interesante. Dice, por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, creer en Cristo. Ahora, recuerda, esto está hablando a los creyentes. Dice, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo. ¿De quién? De los israelitas. Y caiga en desobediencia. ¿Son cuántos? Son 2 billones de cristianos en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Ok? Y bueno, uh, y la exhortación y la admonición es vigente, es relevante, no sea, dice el autor, no, que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Ahora, cuando vamos a Éxodo 24, 18, si vamos al libro de Éxodo que está en el capítulo 24 de Éxodo 24, 18. Vamos a ver la historia que cuenta. Ok, encontré aquí 24, 18. No, Moisés entró en medio de la nube y subió al monte. Moisés estuvo en el monte por 40 días. Dice en Éxodo 24, del versículo 3 en adelante, dice, y se levantó Moisés con Josué, su ayudante, y subió Moisés al monte de Dios. Fíjese bien, siga la narrativa. Subió, eh, se levantó con Josué y subieron al monte de Dios. Y dijo a los ancianos, esperadnos aquí hasta que volvamos a vosotros. Y aquí Aarón y Ur están con vosotros. O sea, Moisés deja a su hermano Aarón y a Ur a cargo del pueblo. El que tenga algún asunto legal acude a ellos. O sea, los deja como jueces prácticamente, como personas encargadas de administrar al pueblo. Mientras Moisés y Josué suben al monte. Entonces subió, versículo 15, Moisés al monte y la nube cubrió al monte. Fíjese lo que dice. 16. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. Y la gloria del Señor reposó sobre el monte Sinaí. Y la nube lo cubrió por 6 días, y al séptimo día Dios llamó a Moisés de en medio de la nube. A los ojos de los hijos de Israel, la apariencia de la gloria del Señor era como un fuego consumidor sobre la cumbre del monte. Entró Moisés en medio de la nube y subió al monte, y estuvo Moisés en el monte 40 días y 40 noches. Ok, es bien interesante. Estuvo 40 días y 40 noches. Moisés en el monte con Dios. Ahora, ¿qué es lo que pasaba o qué es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel durante el tiempo que Moisés estaba en el monte con Dios por 40 días? Mira lo que dice Éxodo 32, versículo 1. Leamos. Éxodo 32, versículo 1 dice, cuando el pueblo vio que Moisés tardaba en bajar del monte, ¿no?
pueblo estaba ya, seguramente esperaron, yo creo que ni siquiera 3 días, y el pueblo se perdió la paciencia, se angustió, dijo, oye, ¿por qué se tarda Moisés? ¿No? ¿Qué es lo que sucede? Eh, la gente se congregó alrededor de Aarón, porque recuerden, Moisés dejó a Aarón, ¿no?, como encargado del pueblo. Y le dijeron, levántate, haznos un Dios que haya delante de usted, de nosotros, que vaya delante de nosotros. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Ahora, bien interesante, porque aquí nos dice, la narrativa es clara, ¿no? La narrativa que estamos viendo aquí es clara. Parece que la idea era que no sabían cuánto tiempo Moisés iba a estar en el monte. Él fue, y fíjese la forma como se dirigen a Moisés. Dice, este hombre, ¿no? El hombre. O sea, la mayoría de israelitas, recuerden, estuvieron por años, siglos bajo Egipto. Ellos habían adquirido ya una conducta, una mentalidad egipcia, a pesar que eran hebreos y a pesar que Dios los liberó, porque eran parte del pacto de Dios, el pueblo de Dios. Pero su mentalidad era egipcia. Entonces, eso para que se den cuenta que no por el hecho, y eso es para ahora, porque recuerde que es lo que dice el apóstol Pablo, no sea que caigamos en semejante actitud de desobediencia. O sea, no es que eso fue en el antiguo y ahora estamos en el nuevo. No, para los doctores de hebreos lo que sucedió allá puede suceder y se aplica a nosotros. El pueblo de Dios tenía mentalidad egipcia. No reconocieron a Moisés, su mentalidad, su actitud, su cultura mental, aunque de raza no eran egipcios, pero su cultura era egipcia. Eso era lo que pasó. Dice, ¿sabes qué? ¿Por qué no nos haces un Dios para que le sigamos? Porque salieron de Egipto. Si ustedes hacen Google, por ejemplo, más tarde, ahora, ¿no? Y, y ponen religión de Egipto, van a ver toda la religión idólatra, sus ídolos. Eso fue la religión, o esos fueron los ídolos que el pueblo de Israel vio cuando estaba en Egipto. Entonces ya su actitud era idólatra. De por sí, el israelita siempre fue idólatra, siempre, a pesar que fue el pueblo escogido por Dios a través de Abraham. ¿Okay? El pueblo de Israel casi ni se diferenciaba de otras naciones porque daban culto a los ídolos. Entonces en el versículo 1 dice, haznos un Dios que vaya delante de vosotros, Éxodo 32. En cuanto a este Moisés, el hombre que nos sacó de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. No, eso es lo que está diciendo. Eh, ¿Qué más? Dice el versículo 2. Y Aarón les dijo, quiten los pendientes de oro de las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas y tráiganme. Ahora, en toda cultura antigua, ¿no?, cuando uno estudia culturas antiguas, vamos a ver que todas las culturas, eh, especialmente la clase alta, la realeza de las culturas antiguas, utilizaban el oro para eh, llenar sus palacios y hacer del oro sus ídolos. Okay. Eso sucedió en todos los imperios, Babilonia, Asiria, Egipto, el imperio Inca, por ejemplo, ¿no? El oro fue y es hasta ahora un elemento muy importante, muy valioso, pero en esos tiempos lo usaban como una forma de asemejarse a la divinidad, a la realeza. Los templos estaban llenos de oro. Sus ídolos, sus dioses, tenían, eran hechos de oro. Claro, había otros materiales que lo hacían, pero el oro era ya prácticamente la esencia misma en su mente de lo que es la divinidad. Esa es la razón por la cual los conquistadores cuando vienen a América destruyen a todos con tal de sacar, explotar el oro de las minas y llevárselos. Y eso fue en todas las culturas. Entonces en esto dice, ¿no? Traigan los pendientes de oro y de vuestras mujeres. O sea, siempre, y en toda la Biblia, ¿no? Usted lee los Salmos, inclusive el libro de Revelaciones, Apocalipsis dice las calles, ¿no? Calles de oro, dice, ¿no? Mar de cristal. ¿Se dan cuenta? O sea, el oro, elemento precioso, elemento muy carísimo, ¿no?
era parte de las culturas para expresar su religión, su fe en sus ídolos. Esto es muy importante, ¿no? Muy importante que tengamos en cuenta. ¿Qué más dice Éxodo 32, versículo 3? Dice así. Entonces todo el pueblo se quitó los pendientes de oro, mire, que tenían en las orejas y los llevaron a Aarón. Ahí está. Recuerde, no era cualquier metal, aunque sí usaban la plata, el bronce, ¿no? Eso lo podemos ver. Hagan Google, no ahora. Pongan, por ejemplo, el uso de oro en las culturas Babilonia, ponga Siria, Egipto, Imperio Inca. Todos, inclusive los aztecas también, ¿no? Todas estas culturas consideraban al oro, y lo es, un elemento precioso, valioso, pero le daban un aspecto religioso, hasta espiritual, ¿ok? Hasta espiritual. Por eso llenaban todo. O sea, a diferencia de hoy en día que es más, digamos, lucrativo el comercio, para ellos el oro era un símbolo religioso, religioso, ¿ok? En donde para ellos era la expresión máxima de su fe. Si tienen tiempo, pueden viajar a esas culturas antiguas, unas vacaciones de un mes, tomen foto y van a ver que van a encontrar así. Y hasta ahora hay arqueólogos y gente que va en busca, se meten a las cuevas profundas, más de 100 metros de profundidad dentro de las montañas, es increíble, en busca de oro. Así es, ¿no? Aunque parezca mentira, así es. Bien, eh, saludos a todos otra vez, a los hermanos que se nos han unido, a nuestro hermano Alejandro, a nuestra hermana Johanna, Loreta y nuestra hermana Liliana y todos los demás. Bien, entonces sigamos también. En el versículo 4 dice, él tomó sus manos y les dio forma con buril, mire, e hizo de ellos un becerro de fundición. Ellos dijeron, este es tu Dios Israel que te ha sacado de la tierra de Egipto. Fíjese, o sea, cuando hacemos un estudio de las culturas antiguas, vamos a ver, ahí está la prueba, del oro que recolectaron. Ellos crearon un becerro de oro. ¿Cuánto sería su valor actual? Yo creo que gran cantidad. O sea, mucho, mucho valor. Un becerro de oro, no por el becerro, es por el material que le da valor al becerro. Puede haber sido un ave, puede haber sido cualquier cosa. Pero para la mente de ellos era el becerro y tenía que ser de buen material. Porque Egipto, los egipcios, ya salieron con esa mentalidad idólatra. Para ellos el Dios tiene que ser visto. O sea, los israelitas del tiempo de Moisés no creyeron en un Dios espiritual, de que, bueno, mira, a Dios, Dios no tiene forma, no es imagen. Eso no es Dios. Dios hay que verlo. Y la forma de verlo es con algo material, un ídolo, una forma. Y cuando uno estudia la cultura egipcia, la religión, va a ver que los egipcios tenían muchos dioses y muchos de ellos eran formas de animales, ¿no? Mitad animal y mitad hombre. Fíjese. De ahí vienen muchos mitos y leyendas. Entre una de ellas, o entre algunas de ellas, está lo que hoy todavía se conoce, ¿no? En el folclore, es vampiros humanos o Drácula y el hombre lobo. Ahora, eso no es invención de Hollywood. Hollywood lo hace películas. Pero en esos tiempos, ellos creían que los dioses se convertían en hombres, inclusive antes que venga Jesús, fíjese. Pero claro, no era igual que Jesús, porque para ellos era una forma antropomórfica. ¿Qué quiere decir eso? O sea que era mitad animal, como cabeza de lobo, y cuerpo. Y ahí van a ver cantidad. Hagan después una investigación, van a ver que va a ser. Existían muchos. Y dentro del aspecto de los monstruos, ¿no? Ellos pensaban de que muchos que morían volvían a la vida, ¿no? Y la forma de vivir o seguir existiendo era matando y extraer la sangre de los vivientes. Y ahí viene ya la leyenda del vampirismo. Eso sucedió en la mayoría de las culturas, inclusive en la cultura inca también lo mismo y pre-inca. O sea, son leyendas que, mire, a pesar de los tiempos, hoy en día tal vez bueno, casi no se cree eso, aunque hay grupos pequeños que creen, pero antes era lo normal.
era la norma, era parte de la religión. ¿Ok? Entonces, cuando dice aquí, edificó un altar delante del becerro, Aarón hizo una proclama diciendo, mañana será fiesta para el Señor. Ahora, claro, el Señor era el Dios que crearon. Otra cosa muy importante, altares. Los, en toda la Biblia, cuando usted lee, va a encontrar de que desde el tiempo de Abraham, cuando ellos querían adorar a Dios, levantaban un altar de piedra, ¿no? O sea, eran piedras aquí, una piedra así, piedra encima de otra, ¿no? Eso se llamaba altares. Y encima, cuando ya terminaron de erigir un altar, aquí ponían un becerro, lo quemaban y lo sacrificaban. Eso era no invención de los hebreos. Eso lo hicieron los asirios, los babilonios, los acaditas, los sumerios, hasta los romanos. Entonces, los griegos, no era raro construir un altar y ahí arriba poner un animal y quemarlo como honor al Dios a quienes adoraba. Eso es lo que estaban haciendo aquí, porque mire lo que dice el versículo 5. eh, Edificó un altar delante del becerro. O sea, ya habían construido la imagen, lo habían fundido, cuánto tiempo pasó, era cantidad de oro, y luego que terminan de hacer la imagen, construyen un altar de piedra. Ahora, altar de piedra inclusive se ve en lugares como las culturas mesoamericanas, como los mayas, los aztecas, los incas tenían altares y lo curioso es que ellos también ponían piedras. La pregunta es, ¿de dónde sacaban esas costumbres? No lo inventaron de los hebreos, porque los hebreos lo inventaron, lo copiaron de otro. O sea, la edificación de altar era normal en los pueblos antiguos. Y los altares eran de piedra, no eran de madera. Eran generalmente de piedra, porque la piedra no se quemaba como la madera. Persistía y una vez que utilizaban, lo dejaban como evidencia de, de que ese altar está dedicado a Dios. No lo destruían. Y eso era lo que pasaba en el pueblo hebreo desde el tiempo de Abraham. En el continente aquí americano los han encontrado cantidad de altares del tiempo preincaico inclusive. Y muchos dicen, mira, hay piedras encima de otros. Muchos decían, oh, eso es como una señal del camino. Pero no era señal del camino, no es. Era justamente que ellos adoraban al dios sol o a la madre tierra y para eso quemaban ahí animales. Eh, Habían tribus o culturas que quemaban inclusive gatos y perros, ¿sí? Porque esa era la cultura. La idea era altar y sacrificio a Dios. ¿Se dan cuenta? En este caso, hicieron un altar al dios vaca o dios toro, ¿no? O becerro lo llamaban acá. Eh, Eso era normal. O sea, estamos viendo culturas antiguas que hacían lo mismo. Ahora, a Jehová también le hicieron lo mismo. Abraham hizo lo mismo cuando iba, Abraham, Isaac, Jacob, cuando leen, por ejemplo, Génesis, van a ver que en ciertos lugares que ellos iban, levantaban un altar y hacían sacrificio. Y le ponían el nombre en el lugar donde estaba ahí. ¿Ok? Eran normales esas formas de adorar a la deidad. En este caso, hacen lo mismo, pero al ídolo que ellos hicieron. Y dice 6, y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron holocaustos, se dan cuenta, y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Fíjese, hicieron lo mismo, como si estuvieran dando homenaje a Yahweh, pero lo hicieron al dios toro o vaca o becerro, lo que sea, al animal. Lo mismo, eso es la falta de religión. Hoy en día, ¿se acuerda? Son 2 billones de cristianos alrededor del mundo que hoy en día están reuniéndose. La pregunta es, si en el pueblo de Israel, el pueblo del pacto, ¿no? Ya ¿no? corrompido, se habían corrompido moral y espiritualmente, pero eran pueblo de Dios. ¿Cuánto más hoy? Iglesia, 2 y más de billones de cristianos en todo el mundo, Asia, África, Europa, Norte, Centro, Sudamérica.
de todas las versiones de cristianos e iglesias, de todas las tradiciones, sectas, denominaciones por doquier. Pregunta es, ¿son todas legítimas? Vamos a pensar. ¿O habrá entre ellos algunos israelitas, como lo que sucedió aquí en el tiempo de Israel, pueblo del pacto? Y fíjese, y dice que se levantaron a comer, a beber y se levantaron a regocijar. Hicieron una fiesta grande por el nuevo Dios que tenía. Fiesta. Increíble. Igual que hoy. Hay mucha fiesta, ¿no? Hay muchas congregaciones. Salen, ¿no? Dicen ellos adorar. Pero mira qué es lo que le dice Dios cuando ve esto. Le dice a Moisés. Versículo 7. Entonces el Señor habló a Moisés, ¿no? La comunicación era directa. Le dice, desciende, le dice. Moisés estaba todavía con Dios en el monte. Le dice, Moisés, te tengo que decir algo, que te ordeno que desciendas. Y Moisés se quedó perplejo, seguro. Se le quedó mirando. ¿Cómo? Desciende. Ahora, porque tu pueblo, claro, no es que él creó el pueblo, es una forma de decir, tú estás a cargo de este pueblo, yo te puse a cargo de tu pueblo, porque tu pueblo, de quien yo te puse a cargo, que sacaste de Egipto, se ha corrompido. Tremendo, tremendo, hermano. Fíjese, se ha corrompido. ¿Qué fue el texto que hemos leído en Hebreos 4:7? ¿No? Dice, perdón, 4:11 dice, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Fíjese, el mismo ejemplo de desobediencia. O sea que lo que sucedió aquí no quedó ahí, es para nosotros, es para nosotros. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, el mismo apóstol Pablo lo dice, ¿no? Lo dice en su carta a los Corintios, perdón, a Romanos, Romanos 15:4, dice, porque las cosas que se escribieron antes, por ejemplo, esto, para nuestra enseñanza, se escribieron. Romanos 15:4, lo voy a poner acá. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza, se escribieron. Aquí voy a poner, ahí está. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. O sea, no es algo que, bueno, eso ya pasó. Los eventos sí, ya pasaron. Pero la razón que lo tenemos escrito, ahí lo dice Pablo, para nuestra enseñanza. O sea, no hay que despreciarlo. Pero sigamos la narrativa, ¿no? Porque esto es muy importante. Dice en la narrativa, se ha corrompido. 8. Bien pronto se han desviado del camino, sigue Yahweh, que yo les mandé. Fíjese, muy pronto, muy pronto se han desviado del camino que yo les mandé. ¿No es acaso lo que sucede hoy en día en la iglesia? Hace 2000 años, cuando Jesús vino, están en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Han pasado más de 2000 años. Y vemos un cristianismo hoy, 2025, 2 billones, totalmente dividido. No, no solamente dividido, no se aman, no se aman, no se llevan, se condenan a muerte. Es más, toda la historia del cristianismo, por más de 300 años, se han matado solamente entre cristianos. Millones han perdido la vida. Hoy día ya no hay eso. Antes lo hubo. Oraban en el nombre de Jesús, en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Señor, voy a ir a matar a los herejes. Los otros tal vez no se persinaban porque decían que era idolatría, pero pedían la bendición de Jesucristo para ir a matar a los idólatras. Al final, todos los que invocaban el nombre de Jesucristo se mataron, desparramaron millones de sangres por todo el suelo de Europa, ¿no? O sea, Europa está teñido de sangre de cristianos, ¿sí? Está teñido de sangre de cristianos, de aquellos que
alababan al Señor, oraban y hacían sacrificios y votos. Entonces aquí, ¿no? Yahweh dice, se ha desviado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición. O sea, Yahweh no reconoció a ese ídolo como Dios, lo llamó tal como es, un becerro de fundición. ¿Qué quiere decir becerro de fundición? Que fue un ídolo, un objeto hecho de oro fundido, lo cual quiere decir que ellos sabían eso. Claro, los egipcios sabían de eso porque habían estado esclavos trabajando para el reino o el imperio egipcio. Entonces ellos sabían toda clase de, uh, de trabajo manual. Ellos sabían trabajar en el hierro, en el oro, fundición, eran carpinteros, o sea, era gente que tenía oficio, sabía cómo hacer esos trabajos. Entonces hacer un becerro no era difícil, solamente traigan el oro y lo hago. Y lo hicieron, ¿ok? Pero Dios dijo, no, este es ídolo, ¿no? Este pueblo lo están adorando a un objeto hecho de su propia mano. Lo han ofrecido sacrificios y han dicho, este es tu Dios, Israel, que te ha sacado de la tierra de Egipto. Esta es blasfemia abierta al mismo Dios, lo que hicieron los israelitas. En la misma cara del Dios Altísimo, se hacen un Dios de ellos mismos de acuerdo a su idea, obra de sus manos, le ofrecen sacrificios que solamente va a Dios verdadero y dicen, tú, o sea, esa cosa que ellos crearon, tú nos sacaste de Egipto. No ese Dios de Yahweh que no lo conocemos además. Y Moisés nos abandonó. Ese hombre, así lo llamaban, ese hombre nos abandonó. ¿Cuál Dios? Dice. No sabemos cómo es su cabeza, no sabemos cuántos brazos tiene. A ti te conocemos. Mira, sabemos, eres de oro, número uno, tienes cuatro patas, tienes cabeza con cuernos. O sea, tú eres nuestro Dios. Dios sabemos, si alguien nos pregunta quién es tu Dios, aquí está. Pero el otro no. No sabemos qué tamaño es, qué color, si tiene pelo, ojo, no sabemos nada. Así pensaban. Eso era la idea. Y en todas las culturas antiguas, el Dios tenía que ser representado de una u otra forma. Como el dios Huiracocha del imperio preincaico. Tenía que ser representado. Han encontrado cantidad de, de estatuas de más de 4000 años aquí en los Andes del Perú, del dios de los preincas, Huiracocha. Lo mismo en Egipto, lo mismo en Roma, lo mismo en Grecia, lo mismo en Sumeria. En el Medio Oriente siguen encontrando cantidad. ¿Cuándo fue la semana pasada que encontraron en Canaán, donde está la guerra entre Israel y Palestina, encontraron los arqueólogos una estatua del dios de los cananeos? Ahí lo voy a poner después. Así, una estatua con su cabeza. O sea, es un ídolo, pero lo encontraron, era el dios que ellos adoraban. Del tiempo inclusive creen que es del tiempo de Abraham. Moisés lo conocieron. Lo encontraron hace 1 o 2 semanas, lo encontraron, excavando. ¿Se dan cuenta? Entonces, esa era la forma como ellos creían en su Dios. Tenía que ser visible. Ellos tenían que mirar, sea la forma que sea para el Dios. Bueno, ahí aquí dice, ¿no? Este es tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto. Tremendo. Y el Señor le dijo a Moisés, he visto este pueblo y aquí es pueblo de dura cerviz. Tremendo, tremendo. He visto este pueblo, versículo 9, y es pueblo de dura cerviz. O sea, tercos, gente que no entiende. ¿Ok? Es tremendo. Éxodo 32:9, recuerde lo que dice Pablo, Romanos 15:4. Estas cosas se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Así que esto es para nuestra enseñanza. Después de esto, hoy día del Señor, hágase un tiempo, pase horas y revise, lea Éxodo 32 con Hebreos 3 y 4.
y Romanos 15:4. Porque si alguien le pregunta a usted, oye, ¿por qué lees el Antiguo Testamento? Bueno, porque dice Pablo que fueron escritos para nuestra enseñanza. ¿Me entiendes? Para nuestra enseñanza. ¿Qué dice el versículo 10? Dice, ahora pues déjame para que se encienda mi ira en contra de ellos y los consuma más de ti, yo haré una nación grande. O sea, ahí repite la promesa del pacto que Dios le hizo a quién? A Abraham. ¿Se acuerdan? Génesis 12, Génesis 15, Génesis 17, ¿no? Génesis 23 le repite a Isaac, le repite a Jacob y también más adelante lo repite a David. ¿Cuál es la promesa? Que hará de la descendencia de Abraham una nación grande. Saldrán reyes y príncipes. Fíjese, tanto que no se podrá contar como las estrellas de los cielos ni la arena del mar. Entonces Dios se pone de ira, se enoja con los israelitas que salieron de Egipto porque lo niegan, se rebelan, desobedientes, incrédulos, idólatras. No reconocen que Dios fue el que les sacó de Egipto, lo atribuyen a un Dios de ellos mismos. Niegan a Dios, por eso llaman incrédulos. No de ateos, sino que niegan al verdadero. Interesante porque según este concepto bíblico, el que niega al Dios verdadero es un incrédulo. ¿Sabía usted eso? Porque la idea general es, bueno, incrédulo significa que no cree en Dios o es un ateo. No necesariamente. Dios llama a los ateos idiotas. Dice el tonto en su corazón, no hay Dios. Porque la palabra en inglés significa eso, fool, F-U-F-O-O-L. Si ustedes ponen F-O-L en español, va a significar eso, una persona idiota, imbécil, que no tiene razón, mediocre. Dice el mediocre en su corazón, no hay Dios. Pero también hay otro incrédulo, Israel. Aquellos que, aunque no son ateos, creen en un falso Dios. Ellos son incrédulos, incrédulos porque no creen en el verdadero Dios. Ellos pueden decir, oh no, yo creemos en Dios. Es más, creemos en más de un Dios, politeístas. ¿Cómo vamos a ser incrédulos? Porque mientras no crean en el Dios verdadero, son incrédulos. Recuerda eso. Y eso es lo que está diciendo. Dice, eh, déjame, le dice a Moisés, porque mi ira se ha encendido. Los voy a eliminar, consumir, versículo 10, pero de ti haré una nación grande. O sea, Dios está reivindicando su pacto a través de Moisés contra los israelitas, porque estaban burlando de Dios. Ellos estaban diciendo, mira, este Dios, número uno, no existe. No sabemos cómo es. Número dos, ese Moisés se fue. O sea, falso. Nos sacó de Egipto para morirnos de hambre. Número tres, estamos perdidos. Necesitamos un Dios. Mire, fíjese, no eran ateos, pero un Dios, a ver, ¿cómo qué será? Bueno, primeramente tiene que ser de oro, porque así todas las culturas hacían su Dios de oro. Y recolectaron el oro de toda la gente, hicieron de fundición un ídolo. Ese es nuestro Dios. ¿Cuál? El que está ahí. De veras, sí. Él es nuestro Dios, sí. Oye, es increíble, parece, sí, parece un toro, pero es nuestro Dios. Así que mañana vamos a hacerle sacrificios, una gran fiesta. Y el mundo, todos alegres, porque la mentalidad era pagana. Ellos no se vieron como hijos del pacto de Abraham. Ellos, recuerde, vinieron de años de cultura egipcia. Ellos podrían haber sido de raza hebrea, pero de cultura y mentalidad egipcia. Y eso sucede hasta ahora, ¿no? Eh, en las inmigraciones que hay de países en países, uno puede salir de un país y a otro país, crecer en ese país y adoptar la cultura, religión, todo ese país, pero su raza pertenece a otra nación, o sea, de nacimiento. Pero su mente, corazón, cultura, pensamiento, lenguaje ya no está ahí, está con la nación donde creció. Y eso pasó con los egipcios. Ellos no eran egipcios, perdón, con los israelitas.
pero su mente, cultura, lenguaje, creencia era egipcia. ¿Se dan cuenta? Es, eh, eso es así en todas partes. Entonces dice, Moisés 11, Moisés se convierte entonces en el mediador, tipología de Cristo. ¿No? Versículo 11 dice, Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo? Mira cómo lo pone Moisés. Después que Yahweh dice, voy a destruir a Israel porque se ha corrompido, Moisés entra en el papel como tipología de Jesucristo, intercediendo por el pueblo. Y le dice, Señor, Señor Yahweh, implorando, ¿por qué se enciende tu ira con tu pueblo, con tu pueblo? ¿Te acuerdas que al principio Dios le dijo a Moisés, mira, tu pueblo, le dice ahora, ¿no? Yahweh, porque tu pueblo, le dice Yahweh a Moisés, ese es tu pueblo, no el mío. Pero Moisés le dice, Señor, ese es tu pueblo. Es lo que le está diciendo. En realidad no es mío. ¿Por qué te enciendes contra tu pueblo? No. Esa parte es dramática, hermano. Que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte. Es cierto, es cierto. O sea, es, es dramático esto. Es dramático, hermano. Moisés sintió en su corazón, yo creo que estaba llorando. Le dije, Señor, 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 es tu pueblo, no es mío. ¿Por qué te enciendes de ira? Tú lo sacaste con poder, con mano fuerte. 12. ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo, con malas intenciones los ha sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la faz de la tierra? Señor, Señor Yahweh, en su idioma de hebreo paleolítico. Yo creo que dijo más, pero la esencia es eso. Señor, se van a burlar de ti los egipcios. ¿Te imaginas cuando vean de que murieron, se van a reír? Número uno, van a decir que tú, es más, tú no eres Dios, porque murieron, porque no los cuidaste, no los preservaste. En otras palabras, aunque allí eran maltratados, vivían, pero tú los sacaste y mataste a todos. ¿Eso quieres tú que digan los egipcios, Señor? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Increíble. Moisés es una tipología de Jesucristo. Juan capítulo 17. Ahora, Moisés está interviniendo por todo el pueblo de Israel, pueblo de Dios. Jesús en Juan 17 está hablando de todo su pueblo, ¿no? Eh, el pueblo de Dios, no de todos en realidad, ¿no? Dice Jesucristo, por cuanto le diste autoridad sobre todos humanos, para que dé vida eterna a todos los que tú me has dado, tu pueblo. Y esta es la vida eterna, Padre, que te conozcan a ti, tú eres el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien enviaste. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, o sea, a sus discípulos. Eran tuyos, fíjese, igual como le dijo Moisés a Dios, a Yahweh, tu pueblo, eran tuyos, le dice Jesús, y me los diste. Y han guardado tu palabra. Y es dramático, tanto Juan 17 y Éxodo 32, versículo 12 en adelante es dramático. Y dice, fíjese el versículo 13, me gusta, este es lo que conecta, ¿no? La teología del pacto
con Abraham, Moisés y nosotros. Dice, acuérdate de Abraham, de Isaac y de Jacob. Dice, siervos tuyos. Acuérdate de Abraham, Isaac y Jacob. Pablo dice, estas cosas se han escrito para nosotros. O sea, nosotros somos también. Se nos está advirtiendo. Acuérdense de Abraham, Isaac y Jacob. Está la Biblia ahí. Tú juraste por ti mismo, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas de los cielos, y toda esta tierra de la cual he hablado, daré a vuestros descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Ahora, ¿quién dijo eso? Eso dijo Moisés. ¿Cómo sabía Moisés? No había Biblias. ¿Cómo sabía que Dios le habló eso a Abraham? Moisés fue criado en la corte de los egipcios. ¿Se acuerdan? Moisés fue creado en la corte de los egipcios. Hay dos teorías. Uno, que este Moisés es una invención. Cuando ya estaban escritos el Torah, leyó ahí e hicieron su historia de Moisés. Pero eso significaría que Moisés no vivió en ese tiempo. Pero la otra, la cual tiene sentido, porque así fue en todos los pueblos, eran las tradiciones orales, ¿no? Ustedes han escuchado, ¿no? Cuentos, ¿no? Que decían la abuelita, mira, yo te contaba antes, entonces uno escucha y se lo dice a los hijos y los hijos a sus hijos y van pasando toda la historia, ¿no? Mira, a mí mi abuelita me decía esto, sí, crece ese hijo, dice, oh, mi mamá me decía que su abuelita le decía esto. Crece otro, sí, mi papá me dijo que su mamá le decía que su abuelita le decía eso. El otro crece y mi papá me dijo que mi papá le dijo que su mamá le dijo que la mamá le dijo que la abuelita le dijo. O sea, son historias, ¿no? Tradiciones orales. Entonces, aquí lo que nos está mostrando es que Moisés indagó, conocía su historia, que aunque fue criado en los palacios del faraón, él sabía de la historia de Abraham, del pacto que hizo Abraham, Dios con Abraham, Isaac y Jacob, y de la promesa pactual que Dios le dijo, ¿sabes qué? A tu descendencia le daré esa tierra, los multiplicaré. Entonces Moisés ya estaba consciente de que él no solamente no era Egipto, pero que había una promesa pactual eterna del Dios Yahweh, que no tiene representación física, pero que es relevante para los descendientes de Abraham. Él era descendiente de Abraham. Entonces, entonces Abraham le dice, Señor, pues, tú mismo hiciste esta promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas que tú hiciste esta promesa pactual y juraste por ti mismo? 14. Y el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. Fíjese. O sea, él dice, ya no lo voy a hacer. O sea, la intercesión de Moisés como prototipo de Jesucristo cuando hizo por su pueblo. 15. Entonces se volvió a Moisés y descendió del pueblo. Bajó con las dos tablas de testimonio en su mano. Tablas escritas por ambos lados. Por uno y por el otro lado estaban escritas. Tablas de piedra. Y las tablas eran obras de Dios y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las piedras. Ahora, volvemos al punto arqueológico. En todas las culturas, Babilonia, Sumeria, egipcia, ¿qué más? Asiria, romana, Persia, todas las culturas antiguas, ellos usaban la piedra para escribir sus registros en sus idiomas, escrituras que si no vemos no vamos a entender absolutamente nada,
pero ahí está. Recuerde que el hebreo es una escritura antigua, el paleolítico era, ya no se usa eso, eh, pero lo escribían en piedra. Toda Latinoamérica, Estados Unidos, México, Sudamérica, los incas, pre-incas, hay todavía en piedra. Yo creo que, no sé, agarraban algo, lo comenzaban a escribir, ta, 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 y están. Muchos no se entiende lo que significa son simbolismo, pero usaban la piedra para poner ahí su significado, órdenes o lo que sea, pero existe. Bueno, no era nada diferente con los 10 mandamientos. Fueron escritos en piedra, ¿sí? En piedra, no en libros, no había todavía, aunque ya había pergaminos, pero estos fueron escritos en piedra. Y dice, ¿no? Ah, entonces, eh, sacado, ok, capítulo 14, el Señor, perdón, versículo 14, el Señor desiste. 15, entonces se volvió Moisés, descendió con las dos tablas del testimonio en su mano, por uno y otro lado. 16, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios, grabada sobre las tablas. ¿Se dan cuenta? Eso existe hoy. En muchas culturas tienen sus registros en piedra, en cuevas, inclusive. Entran y uno va a ver quién hizo esto. Eran ellos. Dios utiliza la piedra, ¿no? Y escribe ahí. Al oír Josué el ruido del pueblo mientras bajaban, dijo a Moisés, hay gritos de guerra en el campamento, porque era un alboroto. O sea, la gente estaba enloquecida en la idolatría. Eso era. Estaban enloquecidos por la idolatría, por ese objeto que ellos crearon de oro. Moisés dijo, no es ruido de gritos de victoria, ni es ruido de lamentos de derrota, sino que oigo voces de canto. O sea, estaban adorando a un Dios falso. O sea, esto es tremendo, hermanos, la idolatría. Ahora entienden por qué Dios no podía estar feliz. Estaban adorando a Dios de falso. La mayoría de las culturas hicieron esto. Es increíble. Aquí tenemos la evidencia de cómo los pueblos, en este caso el mismo pueblo de Israel, que fue pueblo del pacto abrámico. Ahí lo dice Moisés, acuérdate del pacto que hiciste con Abraham. 19, y sucedió que tan pronto como Moisés se acercó al campamento, vio el becerro y las danzas, y se encendió la ira de Moisés. Ahora fue Moisés. ¿Se acuerdan que Dios se encendió de ira y Moisés dijo, Señor, cálmate, ¿cómo vas a destruir, Señor? Claro, él no había visto, pero cuando él bajó y vio, entendió la ira de Yahweh. ¿Y qué dice ahí? La ira se encendió de Moisés, arrojó las tablas de sus manos y la hizo pedazos al pie del monte. Eran de piedra, los rompió. O sea, su ira le cegó. No lo puso al lado y dice, bueno, voy a preservar la ley. No, los tiró de la ira, porque era algo intolerable lo que estaba pasando. El pueblo de Moisés adorando a un Dios falso. Esto es blasfemia, porque Dios no está representado en forma de animales, ni en forma humana, ni en forma de demonios. Todas las culturas tienen sus dioses representados en formas diabólicas. Todas las culturas, por ejemplo, en América, las culturas pre-incas e incaicas tienen representaciones de sus dioses. Todos tienen representaciones, ya sea deformes, de sol, de animales, hasta de monstruos. ¿Sí?
Ahí está la evidencia de estos pueblos. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo es eso? O sea, creían en un Dios, pero lo representaban igual como hicieron aquí. Aquí está el origen, en forma de animales, forma humana deformada y en cualquier otra forma. Ahí está la evidencia. Y dice, y tomando el becerro que habían hecho, lo quemó en el fuego. No sé si era tan pesado, lo ayudaron. Lo molió hasta reducirlo a polvo y lo esparció sobre el agua. E hizo que los hijos de Israel la bebieran. ¡Wow! Esto sí lo voy a poner. Versículo 20, hermano. Lo voy a subrayar, ya lo subrayé. Él destruyó al becerro, o sea, al de oro. No sé si lo ayudaron, si era grande, lo debieron ayudar. Lo quemó en el fuego, o sea, el altar era grandísimo. Lo molió hasta reducirlo a polvo, o sea, cenizas. Una vez lo puso en el agua y hizo que los hijos de Israel la bebieran. Imagínense ustedes tomar, no sé si tomaron agua con ceniza. Nunca lo he hecho, tal vez haría daño, pero los hizo a la fuerza tomar castigo. Beban el agua de sus dioses. ¿Se acuerda que Jesús cuando entró al templo de Herodes, vio a los mercaderes usando el templo de adoración a Dios como negocio? ¿Qué hizo Jesús? Se encendió la ira de Jesús. Lo mismo. Y volteó todas las mesas que vendían, tiró todas sus mercancías y dijo, la casa de mi Padre es casa de oración para todas las naciones. No lo hagan sitio de ladrones, delincuentes, mercaderes, ladrones, criminales. Interesante. Se indignó. Aquí Moisés lo mismo. Se indignó cuando vio que en vez de dar la gloria a Yahweh, lo dieron a un ídolo. Y dice 21, entonces dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo para que hayas tratado o traído sobre él tan gran pecado? O sea, le regañó a su hermano. Le dio una regañada a Aarón a su hermano y Moisés estaba súper enojadísimo. Ahí no había de que, ¿sabes qué? Moisés, cálmate. Mira que la santa paciencia. No, 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 no santa paciencia. Esto es intolerable. Aarón, vente para acá. Sí, fuerte. ¿Qué has hecho? ¿Qué te pasó por la cabeza? Yo te puse en cargo. Y le regañó feo. Le dio una gritada, pero de esas. Tremendo. Y Aarón respondió, no se encienda la ira de mí, Señor. O sea, le gritó fuerte. Para que le diga eso, Aarón estaba temblando. Le dice, tú conoces este pueblo, es cierto, que es propenso al mal. Y ahí tiene razón. Cuando Dios saca a Egipto, no crean que los egipcios salieron con la mentalidad, oh, yo soy hebreo. Ellos eran egipcios en mente, en cultura. Aquí en Estados Unidos hay mucha gente que ha venido de muchos países, sus hijos crecieron acá, tienen descendencia de otros países, pero la mentalidad es de acá. O sea, quiere decir que si van a sus países de sus padres eran de origen o que ellos vinieron, no son de ahí, son del país donde crecieron. El pueblo de Israel fue así. Ellos no eran raza egipcia, pero crecieron ahí. Religión egipcia, mentalidad egipcia, lenguaje egipto. Veían la vida como lo veía un egipcio. Eran esclavos, pero no eran hebreos en mente. Por eso Aarón dice, Señor, tú sabes este pueblo. Siempre fue así. Es como decir, ¿de qué te sorprendes, Moisés? Esta gente es mala. Creció con los egipcios. Aprendieron todo lo que conocen este egipcio. Ellos no conocen de Yahweh, no conocen de nada que tú le dices. Esto, este becerro no es raro. Ellos lo hicieron en Egipto. Ellos trabajaron en hacer esto. Tú sabes eso, Moisés.
porque me dijeron, haznos un Dios que haya delante de ustedes, pues no sabemos qué haya acontecido a este Moisés, el hombre que nos sacó. Hasta a ti te llamaron por hombre, no te reconocen como líder, porque el líder es el faraón, tú no, tú eres como cualquier hombre, el faraón es el rey de ellos. Ahora, si tú te vistes de faraón, tal vez, pero a ti no te reconocen, Moisés. Y yo les dije, el que tenga oro, que se lo quite, y me lo dieron, y lo eché al fuego, y salió este becerro, se lo fundieron. Eso fue lo que hice, Moisés. Ellos querían eso, ¿no? Y viendo Moisés al pueblo desenfrenado, porque Aarón le había permitido el desenfreno, para hacer burla de sus enemigos. 25. Sí, lo que dijo Aarón es verdad, pero no es justificación para que les deje hacer lo que querían. Y Aarón les dejó hacer lo que querían. Mal líder, mal gobernador, mal administrador. Le falló a Moisés, le falló a Dios, porque dejó que el pueblo pagano, que es los israelitas, el pueblo del pacto inclusive, hagan lo que les da la gana, desenfrenados. 26. Se paró Moisés a la puerta del campamento y dijo, el que esté por el Señor venga a mí, enojado. Y gritó, el que esté por el Señor venga a mí, dice. Y se juntaron a él todos los hijos de Leví. Mira, los hijos de Leví. Y él les dijo, así dice el Señor, Dios de Israel, o sea, el Dios de ustedes, no esta cosa que pusieron. Póngase cada uno la espada sobre el muslo, le dijo a los de Leví. ¿Me escucharon, Leví? Pónganse, agarren una espada todos los hijos de Leví, lo que están acá. Repasad por el campamento, vayan al campamento, de puerta en puerta, y maten cada uno a su hermano y a su amigo y a su vecino. No a las mujeres ni a los niños, parece. ¿Me están entendiendo? Ahora quiero que cierren sus ojos y se imaginen. El, los levitas, una espada, iban a ir por casa por casa. ¿Cuántos varones hay? El esposo, el hermano, siervo, vengan todos acá, le vamos a matar. Mataron a todos los que no se pusieron al lado de Moisés. Y dice, 28, y los hijos de Leví hicieron conforme a la palabra de Moisés, y cayeron aquel día unos 3,000 hombres del pueblo. Cayeron ese día 3,000 hombres del pueblo. ¿Qué dice Hebreos? Otra vez, ¿se acuerdan? Hemos leído el libro de Hebreos en el capítulo 4. No, aquí está. Dice así. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia. Lo que pasó con ellos es para nosotros, hermanos. Si no le enseñaron, ahora ya sabe. 3,000 personas Dios usó a los hijos de Leví para que maten a los idólatras. Los mataron. Ahora uno dice, pero ¿acaso Moisés no había intercedido? Sí, porque la intención de Yahweh era matar a todos. Moisés dice, Señor, ¿qué pasó? Perdón. Entonces Dios dice, bueno, tienes razón, pero voy a castigar a los que sí son idólatras. Y dice, y Moisés dijo, consagrado soy al Señor, pues cada uno ha estado en contra de su hijo y en contra de su hermano, para que hoy Él os dé una bendición. ¡Wow! O sea, otra vez Moisés intercede por el pueblo, tipología de Cristo para el día de hoy.
Cristo, dice el apóstol Juan, Él es nuestro abogado para con el Padre. Fíjese, y aquí Moisés intercede, dice, conságrese al Señor, porque ustedes mataron a su hijo, a su hermano, para que el Señor les bendiga. Y sucedió que al día siguiente dijo Moisés al pueblo, ustedes habéis cometido un gran pecado y yo ahora voy a subir al Señor. Quizás pueda hacer expiación por su pecado. Mire otra vez Juan 17, la oración sacerdotal, tipología de Cristo. Entonces volvió Moisés al Señor y dijo, ay, este pueblo ha cometido un gran pecado. Se ha hecho un Dios de oro, pero ahora si es tu voluntad, perdona su pecado y si no, bórrame del libro que has escrito. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Moisés intercediendo por el pueblo pecador. Bueno, pueblo de Dios del pacto. ¿Qué dice después? Y el Señor dijo a Moisés, al que haya pecado contra mí, lo borraré. El que no lo hizo, posiblemente hubo algunos que no hicieron, bueno, ellos no, pero los que sí lo hicieron, los que quemaron sacrificios, los que bailaron, los que hicieron votos a una cosa, a ellos los voy a eliminar. Pero ahora ve, conduce al pueblo a donde se he dicho. He aquí mi ángel. ¿Quién creen que es ese ángel? Versículo 34. Jesucristo, en su etapa preencarnada. Jesús guió a Moisés. Dirá delante de ti, mas el día que yo los visite, los castigaré por su pecado. O sea, interesante porque aquí está hablando de la venida de Yahweh. O sea, la venida de Yahweh es juicio. Porque dice, yo les visite, va a ser eliminación, o sea, va a ser juicio. Y ahí vemos a Jesús, el mensajero de Dios, guiando al pueblo de Israel en su etapa preencarnada. Jesús dijo a los discípulos, antes de que se abran, yo soy. Y dice, Moisés se alegró de mí. O sea, Jesús ya estaba inclusive en la zarza ardiente cuando habló con Moisés, cuando se presenta con Josué como el capitán del ejército de Israel. Increíble, ¿no? Y dice 35, y el Señor hirió al pueblo por lo que hicieron con el becerro que Aarón había hecho. Ahí terminamos. Entonces, ¿qué podemos nosotros aprender de esto, hermano? Bueno, mucho podemos aprender, ¿no? Ya para terminar. Primeramente, que la desobediencia es o trae juicio, ¿ok? Trae juicio. Eso lo vimos en los pasajes que acabamos de leer. Dios es un Dios de amor, pero de ira también, porque hemos leído que el Señor vio al pueblo y se llenó de ira. Y los eliminó al final a los que pecaron. Vemos también que Moisés es una tipología de Jesucristo, porque él hizo mediación ante Dios por el pueblo como 3 veces. Dios odia la idolatría también, ¿se acuerda? Como 3000 hombres murieron ese día, que fueron idólatras. Dios honra su pacto. ¿Se acuerdan que Abraham tiene que, pero Moisés tuvo que apelar al pacto de Abraham, Isaac y Jacob para decirle, Señor, ¿y tu pacto dónde está? Si tú eliminas a todos, ¿dónde está tu pacto? Tú hiciste un pacto con Abraham, con nuestros padres. Y es cierto. Y Dios desistió de eliminar a todos, solamente a los culpables. ¿No? Solamente a los culpables. Y es más, y lo hizo porque ya habían hecho un pacto con Moisés. Se rehizo el pacto con Abraham porque Moisés tomó la mitad de la sangre, lo puso en una vasija y la otra mitad de la sangre lo roció con ella. ¿Se dan cuenta que estos rituales no eran solamente el pueblo de Israel? Los pueblos antiguos lo hacían los mayas, lo hacían los aztecas, lo hacían los incas. La sangre redime. Sacrificio tiene que haber derramamiento de sangre. Todas las culturas lo hicieron. En un altar tenían que sacrificar a alguien. En este caso, el pacto que Dios hizo con Abraham, Isaac, Jacob y con Moisés
hubo derramamiento de sangre en el altar. Y todo el pueblo de Israel dijo, vamos a obedecerte. Y realmente violaron ese pacto. Pablo dice, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Romanos 15:4. Y Hebreos 4 dice, porque la buena nueva se nos ha anunciado a nosotros mismos que ellos. Pero de nada les sirvió el oír esta palabra porque ellos, quienes la oyeron, no tuvieron fe. Entonces con esto termino y esa es la enseñanza, que lo que se escribió antes se escribió para nuestra enseñanza. Sigan leyendo, sigan estudiando Éxodo 32. Tiene mucha enseñanza, yo voy a releerlo otra vez porque hay mucho que sacar de ahí. Oremos, Padre, gracias por tu amor y tu misericordia, que esto haya quedado en la mente de los que escucharon. Y que tu Santo Espíritu, Señor, corra como ríos de agua viva. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, que la gracia del Señor sea con ustedes. Amén.